Bueno, pues aquí estamos en mi canal, siempre enseñando medicina. Hoy estamos en la segunda semana, entramos en la segunda semana de la asignatura Anatomía y Fisiología, específicamente en el sistema respiratorio. Vamos entonces a comenzar. Estoy notando, no sé por qué tengo problemas con el Zoom, con mi pantallita. Cuando ella se pone delante de algún texto, yo la corro y sin embargo, cuando veo los videos, algunos que he visto, se queda la pantallita arriba del contenido. Por eso es que lo que estoy haciendo es quitándome. Vamos a ver qué hago hoy. Sí, me gustaría oír en los comentarios si la pantallita no se mueve y si molesta en los textos. ¿Qué prefieren? Bueno, entonces, como ya les dije, sistema respiratorio. El sistema respiratorio es de suma importancia y la razón es muy fácil. Un ser vivo puede estar horas sin comer, horas, horas sin comer, dormir o tomar agua, pero no puede dejar de respirar más de 3 minutos. Esto nos señala la gran importancia de la respiración y el sistema respiratorio para nuestra vida. Recuerden que yo le pongo láminas muy buenas al inicio de las clases que no la van a apreciar en toda su dimensión porque todavía no saben, pero es que les recomiendo que regresen a ella. Esta es una lámina muy buena y muy sencilla de las distintas partes o estructuras del sistema respiratorio. Comenzamos con la cavidad nasal, que tiene unos huequitos que son las nostril o las fosas nasales. Después vendría la faringe, después vendría la laringe, después la tráquea. La tráquea se divide en dos bronquios principales que entran a cada pulmón y después vienen los pulmones. En esta lámina estoy viendo que hay un graso error. Está muy buena, pero hay un graso error. Han puesto al hombre con dextrocardia, o sea, le han puesto el pulmón, le han puesto el pulmón derecho para el lado izquierdo y el pulmón izquierdo con el corazón para el lado izquierdo. Aquí va el lado izquierdo y aquí va el lado derecho. Ahí tienen las maravillas de internet. Bien, hágase la idea que esto es izquierdo y que esto es derecho. Han pintado a un hombre muy, muy anormal aquí. Bien. Vamos a ver entonces que las vías respiratorias, o sea, el tracto, el tubo respiratorio se puede considerar en alto y bajo. La parte alta del tubo respiratorio, o las vías respiratorias, se llama upper respiratory tract y comprende la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Y ya de la laringe para abajo, a partir de la tráquea y los bronquios, con todas sus ramificaciones y los alveolos que constituyen el pulmón, pues es lower respiratory tract. O sea que la vía respiratoria baja se va a considerar a partir de la tráquea y los pulmones. Tráquea, bronquio y pulmones. Cuando tenemos una laringitis, tenemos una infección de la laringe, una laringitis, tenemos una infección respiratoria alta, una bronquiolitis. Pero cuando tenemos una traqueitis o una neumonía, tenemos una infección de las vías respiratorias bajas. Y aquí, vamos a ver si este hombre lo pusieron bien. Para acá va, para acá está el derecho y para acá está el izquierdo.
para acá está el izquierdo, y para acá está el derecho, como tiene que ser. Entonces aquí tenemos las cavidades nasales, la faringe, la laringe, la tráquea. Esta lámina también tiene un error. Los grandes vasos van siempre atrás. Primero va la vía respiratoria, primero van los tubos de la vía respiratoria, después va el tubo de la vía digestiva y después van los grandes vasos. Entonces, pues, tráquea, bronquio y pulmón. Y por si se me olvida después, el espacio que hay entre los dos pulmones se llama mediastino. Este espacio que está entre los dos pulmones se llama mediastino y ahí están los grandes órganos torácicos importantes como el corazón, los grandes vasos, la tráquea, el esófago. Todos estos órganos de la cavidad torácica están soportados sobre un músculo muy importante, fuerte, en forma de cúpula, que se llama diafragma. Las vías respiratorias, el sistema respiratorio, ahora es el sistema, no el tubo, no el tracto. El sistema respiratorio se divide en vías respiratorias y pulmones. Y las vías respiratorias vamos a tener la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, la división de los bronquiolos, la división de los bronquios en sus bronquios más pequeños, que es el bronquiolo, y después vendrían los alveolos y los pulmones. El recorrido del aire, de nuevo, ¿cuál es el recorrido del aire? Cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquio primario, bronquio secundario, bronquio terciario, hasta que llega el bronquiolo, que es el bronquio más estrecho que hay, más finito que hay, y el bronquiolo termina en unos sacos que se llaman alveolos, que es donde se va a producir el intercambio gaseoso. La primera de las vías del pasaje aéreo va a ser la cavidad nasal. La cavidad nasal son unas cavidades que tienen una función muy importante, que es calentar el aire, filtrarlo, humedecerlo. Y los límites de ella son, por arriba va a estar el hueso etmoide y el hueso fenoide. ¿Se acuerdan que hemos visto cuando estudiamos la anatomía del sistema esquelético que la cabeza se dividía en cráneo y cara y que el cráneo tenía una cúpula que era el skull con una cavidad y que la base de esa cavidad donde iban a descansar el encéfalo, o sea, el cerebro y el cerebelo, era sobre esta base. Por aquí iba a salir la médula. Y estos órganos, estos huesos que están aquí aguantan, sobre ellos descansa el cerebro. Y había dos de ellos irregulares y únicos, no eran pares, irregulares con forma extraña. Este tiene forma de murciélago, este era el efenoide y este era el etmoide. ¿Y quién va a estar inmediatamente por debajo del efenoide y del etmoide? Pues las cavidades nasales. Miren, el verde va a ser el etmoide. Miren el etmoide aquí. El etmoide tiene una estructura cribosa con orificio y por aquí se va a meter por las porosidades del cribaje del etmoide, se va a colocar, va a entrar las terminaciones del nervio olfatorio, porque aquí en las cavidades nasales es donde está el sentido del olfato. Gracias a que aquí llega y entra las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio. Y el otro hueso que va a formar también la pared superior de la fosa nasal es el efenoide. Tanto el frontal como el etmoide como el efenoide tienen unas cavidades llenas de aire que, como están rodeando las fosas nasales, las cavidades nasales, se llaman senos paranasales o perinasales. Por atrás
las cavidades nasales por atrás están recubiertas de una pared musculosa. Es la que la cierra por atrás. Porque si no estuviera una pared musculosa por atrás, las cavidades nasales quedarían abiertas. Lo hay que cerrarla. Esa pared musculosa de músculo esquelético, porque yo trago cuando yo es voluntario, va a ser la nasofaringe. Aquí veremos las conchas o cornetes, que son importantes porque estos repliegos, la mucosa tiene que dar más vuelta y por tanto calienta más el aire. Los cornetes o conchas, aquí también en la cavidad nasal llega y se abre la trompa de Eustaquio, para los que ya dieron oído, la trompa de Eustaquio que viene del oído, pues abre aquí en la cavidad nasal por detrás del adenoide. Y entonces por abajo, la cavidad nasal, las cavidades nasales está también formada por un hueso, que es la maxila. La maxila o el maxilar superior va a formar una parte de la pared de las fosas nasales. Tóquese con la lengua, el cielo de la boca y va a encontrar una cosa dura. Hasta ahí tenemos el paladar óseo. Después se acaba este hueso de la maxila y viene un pedazo blando. Ese es el paladar blando, que está aquí. Vamos a ver qué más tenemos de cavidad nasal. Bueno, esta lámina la observan porque tiene muchas cositas, la observan en la casa. Miren, las adenoides que también se le llaman las amígdalas en terminología médica. Vayan escribiendo una libretica, como yo siempre le he dicho ya a los viejos. En una libretica, las nuevas, vayan poniendo terminología médica. Y cada vez que yo digo la palabra terminología médica, la escribe. En terminología médica, tonsil es amígdala. Entonces va a haber una amígdala faringia. ¿Por qué amígdala faringia? Porque mira dónde está. Está en la faringe. Esas son las adenoides. Y miren qué cerquitica está la adenoide, que es un lugar donde es tejido linfático que va a combatir a todas las bacterias que entren por aquí y por aquí. Miren las adenoides, que está llena de leucocitos y bacterias atrapadas y de infecciones que se detectan. Miren qué cerquitica está de la abertura de la trompa Eustaquio. Por eso es que hay pase de microorganismos de las adenoides al oído medio. O sea que esta es la apertura de la trompa de Eustaquio. Estos son las adenoides o amígdalas faringia. Ya los cornetes que se los dije. La nostril, que es el huequito. La pared superior formada por la maxila y por el paladar blando. Y bueno, se cierra por atrás con esto que se llama nasofaringe, porque la faringe tiene 3 partes y se va llamando según la parte que va cerrando. Cuando cubre por atrás la cavidad nasal, se llama nasofaringe. Después de la faringe se comunica con la laringe. Esto ya veremos, ya volveré aquí para que vean lo que pasa aquí. Es un poquito complicado, si no atienden es un poquito complicado. Pero seguimos todavía con las cavidades nasales. Las cavidades nasales son 2 cavidades ubicadas encima de la boca. Se comunican por atrás a través de la nasofaringe. Dentro de las cavidades nasales, el aire inspirado se calienta, se humedece, evitando que el aire frío ingrese a los pulmones. O sea que las functions de nasal cavity son filter, warm, moisten air, y también el sense of smell, el sentido del olfato, está aquí en la cavidad nasal, porque como les explicaba, el bulbo olfatorio, que es para la última parte del nervio olfatorio, entra las terminaciones nerviosas aquí en la cavidad nasal para percibir los olores. Entonces seguimos diciendo que el sentido del olfato está ahí, por eso que les enseñé. La cavidad nasal se divide en 2 compartimentos separados por el tabique nasal, que es cartílago. En este caso la persona tiene
Cartílago y una parte de hueso. En esta casa, la persona tiene el tabique desviado. Ajá. En las células de la membrana de la cavidad nasal tienen unos pelos que protegen el tracto respiratorio porque filtran el polvo y otras partículas que entran en la nariz a través del aire. Y como ya dije, las funciones son filtrar, humedecer y calentar el aire inspirado. En la cavidad nasal, como ya dije, es un espacio grande, lleno de aire, arriba y detrás de la nariz, en el medio de la cara. El tabique nasal va a dividir las cavidades nasales en dos, y cada cavidad es la continuación de una fosa nasal. Los senos paranasales o perinasales rodean y drenan en la cavidad nasal. La cavidad nasal está cubierta de una mucosa, se llama mucosa nasal, que ayuda a mantener la nariz húmeda y todo lo que le expliqué que le hacía al aire. Calentarlo, humedecerlo. Aquí vamos viendo ya que la faringe se divide en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe según la zona con quien está en relación. Esta parte, la parte que está detrás de la cavidad nasal se va a llamar nasofaringe. El aire entra por aquí, el aire entra por aquí, por los nostrils, llega a la cavidad nasal, llega a la nasofaringe, va bajando y se encuentra con otro pedazo de faringe, que es la que está recubriendo la cavidad bucal u oral. Entonces, ¿cómo se va a llamar este pedazo de faringe? Orofaringe. Aquí está la lengua y otras tonsil, otras amígdalas, pero esta amígdala de aquí se va a llamar la palatina. La de noche se llamaban faringes. Estas amígdalas, que es la que todo el mundo sabemos que existe, las amígdalas, no amígdalas. Las amígdalas, que todo el mundo le conocemos como amígdala pelada, son amígdalas palatinas. O tonsil, pero en realidad son palatina tonsil. Entonces, la faringe ahora tiene otro pedazo. Después de la nasofaringe viene la orofaringe. Seguimos. Después la faringe se va a poner en continuidad con otro órgano que es la laringe. Entonces la última parte de la faringe se va a llamar laringofaringe. Ahora, ¿qué pasa con el aire cuando llega el aire a la última parte de la faringe, a la laringofaringe? ¿Va para adelante o va para atrás? ¿Qué hará el aire? Irá por el conducto. Aquí se abren dos orificios. Cuando la faringe llega a la laringofaringe, que ya tiene que venir la faringe, la laringe, que es el próximo órgano que viene a continuación, hay una disyuntiva. ¿Para dónde va el aire? ¿Para la laringe o para el esófago? Vamos, eso es un capítulo que veremos a continuación. Bueno, esta lámina, lo más importante que ya le dije es las terminaciones nerviosas que terminan en la mucosa nasal. En la tierra. Vamos entonces a hablar un poquito porque salen las preguntas de la registración. Salen preguntas sobre los senos perinasales. Los senos perinasales o paranasal sinus van a ser unas invaginaciones o unas extensiones de la cavidad nasal llenas de aire y que drenan en las cavidades nasales. Aquí ven en los senos hay frontales, hay esfenoidales. Aquí se ve mejor. Los senos perinasales son hemoidales, esfenoidal, maxilar y frontal.
Y su función es aligerar el peso del cráneo y añadir una resonancia a la voz. La infección de los senos perinasales se llama sinusitis. Aquí los vemos: frontal, etmoidal, maxilar y esfenoidal. Ahora, ya habíamos anunciado que el órgano que viene después de la fosa de la cavidad nasal se llama faringe. La faringe se encuentra cubriendo la parte posterior de las fosas nasales y de la boca. La faringe, esto se lo tienen que grabar. Es un órgano muy importante porque me forma parte de dos sistemas: del sistema respiratorio y del sistema digestivo. Porque por la faringe, específicamente por la orofaringe, pasa aire y pasa comida y agua. ¿Y qué tiene que haber ahí para que no se forme lo que se forme? Algo muy importante que voy a explicar ahora. Entonces ya vemos, cuando abrimos la boca, lo que vemos es la orofaringe. Y si colocamos un espectro nasal y vemos por atrás la pared posterior de la cavidad nasal, lo que estamos viendo es la nasofaringe. Pero lo que vemos cuando abrimos la boca, para que no reconozcan, es la orofaringe o bucofaringe. Bueno, miren aquí. Cuando la faringe está cubriendo las fosas nasales se llama nasofaringe. Cuando está cubriendo la cavidad bucal se llama orofaringe o bucofaringe. Y cuando se acerca ya a lo que viene aquí abajo, que es la laringe, es la laringofaringe. Aquí vemos un gráfico para que entiendan mejor. Lo que está de color anaranjado es aire, respiración. Y lo que está de color azul es alimento y agua. Vamos a ver el aire. Entra por la fosa nasal. Llega a la faringe. La faringe se divide en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Bueno, pero aquí, esta que está aquí atrás es la nasofaringe. Llega por detrás de la boca y ahora es orofaringe. Y ahora está aquí, pegadita a esto que está aquí adelante, en la laringe. ¿Y qué pasa entonces con el aire? El aire tiene que pasar para la laringe, que es la que está aquí adelante. Por tanto, esta plaquita, membranita, que se llama epiglotis, está tapando el orificio de esta es la laringe. Está tapando el orificio de la laringe. Y cuando vamos a respirar, ella se levanta y el aire pasa y pasa para adelante. Aquí, a nivel de la laringofaringe, que es esta, se abren dos tubos. Y atiendan bien porque esto es difícil. Aquí se abren dos tubos. El tubo anterior, el que está por delante, el anterior es aire. Y el tubo posterior es comida y líquido, o sea, esófago. O sea, que en la laringofaringe vienen a continuación dos huecos. El hueco de la laringe y el hueco del esófago. Si hay un troque aquí, hacemos una broncoaspiración y podemos morirnos. ¿Quién nos defiende de eso? Un mecanismo reflejo que tiene la epiglotis. Cuando es aire, se levanta y el aire viene para adelante y entra el aire por la
laringe, y después la laringe viene para la tráquea, y después la tráquea va para los pulmones. Si cuando estamos comiendo esto no se cerró y la comida se metió aquí, nos ahogamos, porque hacemos una broncoaspiración. Entonces, bueno, ya vieron el camino del aire. Cavidad nasal, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, laringe, tráquea y bronquio. Ahora, el alimento entra por la boca, cavidad bucal que pertenece al tubo digestivo, y llega a la orofaringe que pertenece al tubo digestivo. Luego la orofaringe, lo mismo le entra comida que aire. Por tanto, al una parte de la faringe hacer funciones respiratorias y funciones digestivas, la faringe en general se dice que es un órgano que pertenece a los dos sistemas, respiratorio y digestivo. Ahora, ¿qué pasa con la comida? Cuando vamos a tragar, en el reflejo de la deglución, la glotis hace trácata y la epiglotis baja trácata y cierra a la glotis. Y entonces no hay problema, porque todos los alimentos van para atrás, para el esófago. El esófago siempre está dorsal a la vía respiratoria, que es ventral. Dorsal es para atrás y ventral es para adelante o anterior. Entonces, es ahí la cosa. El mecanismo de la deglución se produce cerrando la epiglotis sobre la glotis. Al estar cerrado, pues entonces va para atrás. Cualquier apertura de esto cuando estamos tragando es que se nos fue para el camino viejo si es leve, o broncoaspiración si es grave. Bueno, tiran una fotografía muy importante a esto y pónganle ojo. Y tienen lo mismo con lo mismo. Aquí yo les quería decir, y está todo explicado, miren, esta es la laringe, esta es la epiglotis, esta es la abertura que tiene la laringe, que se llama glotis, y aquí, a nivel de la laringofaringe, se abren dos tubos. ¿Quién determina el cierre de uno de otro? La epiglotis, que baja y tapa este hueco que es la glotis. Ya la laringe es esto que está aquí. Es extrañísima. Está formada por cartílagos grandes y ligamento entre cartílago y cartílago. No voy a decir los nombres de los cartílagos, eso es rarísimo, no tiene nada de importancia. La laringe está situada entre la faringe, esta es la laringe. Esto es la laringe. La laringe está situada entre la faringe y la tráquea. ¿Dónde? Por delante del, esto que tenga atrás del esófago. Por delante del esófago. En la parte anterior del cuello. Es una cavidad formada por cartílagos que presentan un saliente hacia adelante. Este cartílago, sobre todo el superior, tiene un saliente hacia adelante que los hombres más pronunciados y forma lo que se llama la nuez de Adán. Este cartílago tiene un saliente hacia adelante. En la laringe están las cuerdas vocales. Que las cuerdas vocales son las que al vibrar producen la voz. De ahí que a la laringe se le llame la voice box, la caja de la voz, porque en la laringe se produce la voz. Miren los cartílagos y miren el saliente que tiene hacia adelante. Esto es una laringe vista desde un punto de vista frontal. Y este agujero, que por donde el aire pasa hacia la laringe, se llama glotis.
y la tapita que lo cubre se va a llamar epiglotis. Epi siempre es arriba, arriba de la glotis, epiglotis. Aquí tenemos la abertura de la laringe, se llama glotis. ¿Quién limita esta abertura? Las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, acuérdense, cuando vimos los tejidos, las cuerdas vocales no es músculo, las cuerdas vocales es tejido conectivo elástico. Cuerdas vocales abiertas, cuerdas vocales cerradas. El movimiento de las cuerdas vocales es el que produce la voz. Mira la laringe y mira la apertura de la laringe. Miren el esófago por detrás de la laringe. Esas son las cuerdas vocales y vamos a ver si pueden ver algo muy interesante, cómo funcionan las cuerdas vocales. Vamos a ver si me sale el truco de magia. Los movimientos de los huesos se convierten en pulsaciones de presión que hacen vibrar el fluido, lo que altera unos diminutos pelos que excitan a las neuronas que traducen todo esto al cerebro. Quizás hay un sonido que es más que cualquier otro. Música para nuestros oídos, la voz humana. Es un instrumento asombrosamente versátil, pero es vulnerable. Como cantante de Aerosmith, el trabajo de Steven Tyler depende de sus cuerdas vocales. Pocos de nosotros pensamos en el trauma que generamos a nuestra laringe cuando hablamos, cantamos, nos reímos o gritamos. Pero si nos asomáramos a la garganta de Steven Tyler, nos mostraría por qué él y muchos otros millones están causando estragos en este delicado instrumento. Esta noche, durante la actuación de Aerosmith, el doctor Steven Seitels y su equipo del Hospital General de Massachusetts harán algo poco habitual. Con la ayuda de un equipo especial de monitorización, verán cómo este famoso par de cuerdas vocales resisten tales extremos. Doctor Seitels, otra vez para mis niños, ¿qué es esto de la monitorización? Gracias, doctor. Siéntate ahí. Viaje al más allá por el doctor Seitels. Entre bastidores en el concierto de esta noche, Seitels usará un endoscopio para examinar de cerca la laringe de Tyler. Intenta no tocar los laterales. Abre la boca y di Es una forma poco habitual de comprender qué pasa en un cantante que trabaja mucho. Medidas a tiempo real de un artista que está en el punto álgido de una actuación en vivo delante de miles de personas es una primicia. Nunca antes se ha hecho. Para producir este tipo de sonidos, las cuerdas vocales de Tyler se cierran una media de 170 veces por segundo. Eso supone más de 500.000 de veces en el transcurso de un concierto y casi 1.000 millones de veces a lo largo de sus 30 años de carrera profesional. No hay ninguna parte del cuerpo humano que pueda presenciar este tipo de fuerzas de choque y tensiones de rotura. A eso se debe que los pliegues vocales se vayan desgastando con el tiempo. También es el motivo por el que unos meses antes, las cuerdas vocales dañadas hicieron cancelar parte de la gira de Aerosmith. Tyler apenas podía cantar, lo que le obligó a ponerse en la mesa de operaciones ante Seitels, o en este caso de operaciones ante Seitels, o en este caso bajo el láser. Lo que le obligó a ponerse en la mesa de operaciones ante
Seguimos. Ahí vieron un ejemplo de cómo funcionan las cuerdas vocales. ¿De qué están formadas las cuerdas vocales? Tejido conectivo elástico. La tráquea. La tráquea es un conducto que va desde la laringe hasta los bronquios, ubicado por delante del esófago. Parece que la vía respiratoria es frontal o ventral y la vía aérea es posterior o dorsal. La vía aérea es frontal o ventral y la vía digestiva es dorsal o posterior. Así que es un conducto que va desde la laringe hasta los bronquios, ubicada por delante del esófago, y su función es proporcionar una vía abierta para el aire inhalado y exhalado de los pulmones. La tráquea se divide cuando llega a los pulmones y forma los bronquios primarios. Los bronquios. Los bronquios son las dos ramificaciones en que se divide la tráquea y entran a los pulmones. Está formado por anillos cartilaginosos mucho más pequeños. Miren los anillos, miren los cartílagos de la laringe y miren los cartílagos de la tráquea. Los anillos cartilaginosos de la tráquea son mucho más pequeños que la laringe y estos anillos evitan que la tráquea se colapse e impida el paso del aire. Estamos hablando de los bronquios. Dentro de los pulmones, los bronquios se subdividen en tubos cada vez más delgados y ya van dejando la cubierta cartilaginosa, los anillos. Las últimas divisiones, las divisiones más pequeñas de los bronquios, se llaman bronquiolos. Estoy anunciando aquí ya lo que le di ahorita. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Esta figura sí está bien. Aquel fenómeno fue, nunca he visto muchas cosas en internet, pero como aquel fenómeno de haber cambiado un pulmón por un lado para otro, nunca lo he visto. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, 1, 2 y 3, y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. De cuando se divide los bronquios, aquí nada más que se va a tener que dividir en 2 bronquios secundarios y aquí en 3 bronquios secundarios. Por ejemplo, mire, pulmón derecho, 1, 2 y 3 bronquios secundarios, y el pulmón izquierdo, 1 y 2 bronquios secundarios. Tráquea, bronquio secundario superior, bronquio secundario medio, el bronquio secundario inferior. Y en la última división de los bronquios a los bronquiolos. Y los bronquiolos van a terminar en unos saquitos llenos de aire y van a ser los alveolos. La tráquea, en la zona donde se divide en los 2 bronquios, se va a llamar carina. Y los lóbulos van a ser el lóbulo superior y lóbulo inferior. Y aquí lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. El lóbulo medio y el lóbulo inferior. Esto es algo muy sencillo de lo ya visto. Lo mismo lo ven después con calma cuando estén estudiando lo dado ya por mí. El bronquiolo, como ya dije, es la última estructura del árbol bronquial. Este saco completo se llama un acini. Y las bolsitas de aire son los alveolos. Esto está muy bonito. Laringe. Con de aquí está levantada la epiglotis para tapar la glotis. Laringe, tráquea, bronquios primarios y los bronquios secundarios. Los bronquiolos son las
vamos a verlo en español. Los bronquiolos son las vías aéreas más pequeñas que hay. Las vías pequeñas en las que se puede dividir el bronquio. Ya ellas no tienen cartílago. Y los bronquiolos se dividen y se dividen y se dividen y al final alcanzan a formar los alveolos. O sea, son las vías aéreas más pequeñas en que se dividen los bronquios, ya no poseen cartílago, y los bronquios se dividen cada vez más hasta llegar a los alveolos. Miren qué interesante cómo cada alveolo tiene por un lado capilar venoso y por otro lado capilar arterial. ¿Qué quiere decir? Que en el alveolo le entra oxígeno y sale CO2. El acini es posible que esté tapando. Vamos ya a quitarme porque si esto es verdad, estoy tapándolo todo. El acini es el final de la vía respiratoria. La vía respiratoria es la parte más pequeña de la vía respiratoria, donde se encuentran los alveolos. O sea que el conjunto es un acini. Y cada bolita de la acini, cada saquito de la acini es un alveolo. ¿Cómo funciona el intercambio del alveolo? El alveolo pulmonar es una cavidad hueca en forma de copa que se encuentra en el parénquima pulmonar, donde tiene lugar el intercambio de gases. Importantísimo. Intercambio de gases, ¿dónde? Alveolo. Los alveolos pulmonares se encuentran en los acinis, como ya le dije. La membrana alveolar, la membrana del alveolo, es la superficie de intercambio de gases y está rodeada por una red de capilares, arterial y venoso. A través de la membrana del alveolo, o sea, del capilar que forma el alveolo, se difunde en los capilares, a través de la membrana, a través del capilar del alveolo, el oxígeno se difunde en los capilares y el dióxido de carbono se libera de los capilares a los alveolos para ser exhalado, botado. Los alveolos son particulares de los pulmones de los mamíferos. O sea, ¿cómo es la cosa? El intercambio, hay dos tipos de intercambio gaseoso. El que ocurre aquí en los pulmones, donde el aire que se respiró por las fosas nasales, el environment, el aire entra a las vías respiratorias hasta que llega al alveolo. Al llegar al alveolo, el alveolo le va a dar a la sangre el O2 que entró a él para que ese O2 vaya por la sangre a todas las células por las sanguíneos, vaya a todas las células del cuerpo y lo oxigene. Y la misma sangre que ya trajo en el plasma, trajo CO2, pues entonces ese CO2 pasa al alveolo y el alveolo lo bota con el aire exhalado a través de los bronquios para que salga por la nariz hacia afuera. O sea que cuando los alveolos se llenan con el aire inhalado, el oxígeno se difunde por los alveolos hacia la sangre, por los capilares. Y el dióxido de carbono de la sangre se difunde a los alveolos para que salga a los pulmones con el aire exhalado. Es lo mismo en inglés. La sangre que llega a los pulmones es lo mismo. La sangre que llega a los pulmones es rica en CO2 y poco oxígeno. El oxígeno que llega del exterior pasa de los alveolos a la sangre y el CO2 pasa de la sangre a los alveolos. El oxígeno que pasó del alveolo a la sangre es transportado por los glóbulos rojos hasta las células del cuerpo para oxigenarla. Aquí está mejor explicado. Con el aire inhalado
llega el O2. El alvéolo tiene que tener una sola célula, una sola capa. ¿De qué tejido? Capilar. Epitelial. Perdón, epitelial. Acuérdense que el tejido epitelial es el que recubre. Y para que pueda haber intercambio, tiene que tener una sola capa de tejido epitelial. Bueno, el alvéolo, la membrana del alvéolo está formada por una sola capa de tejido epitelial. Y la membrana capilar, los nuevos no lo saben, pero los que están viendo conmigo saben que continuamente yo estoy repitiendo que el capilar sanguíneo está formado por una sola capa que se llama endotelio. Pues como hay una sola capa aquí y una sola capa acá, entre los intersticios de la célula, intersticios que son los espacios de la célula, pasa el oxígeno que llegó al alvéolo procedente del exterior, pasa al capilar. Y el capilar que llegó por las venas lleno de CO2 pasa al alvéolo. Y una vez en el alvéolo se bota y el oxígeno entra. Analicen bien esa lámina, porque ese es el intercambio gaseoso que va a ocurrir a nivel de alvéolo. Ahora, lo mismo. Aquí tenemos el capilar. Dentro del capilar sanguíneo está la hemoglobina. La hemoglobina es la que carga con el oxígeno y con el CO2. Aquí esto es alvéolo. Del alvéolo, este es alvéolo. ¿No ves? Una sola pared de células epiteliales en alvéolo. Y el capilar, una sola pared de células epiteliales. Por estos huequitos de aquí y de acá ocurre el intercambio. Oxígeno del alvéolo para acá. Y no está puesto aquí, pero CO2 va de, también unido a la hemoglobina, de sangre para acá. Ahora vamos a analizar que otra pregunta que es en la registración, que hay dos tipos de respiración. La respiración externa y la respiración interna. La respiración externa es la que ocurre entre el medio ambiente, environment and lung. Es la que ocurre entre el aire que viene del medio ambiente y los pulmones. En otras palabras, entre el capilar y el alvéolo. Y la otra respiración es respiración interna y es la que ocurre en los tejidos. Cuando la sangre a través del capilar arterial llega a los tejidos, estas son las células de cual, tejido X, va a ocurrir un traspaso de oxígeno a la célula de los tejidos y la célula le va a dar al capilar CO2. Ese CO2 se monta también. La hemoglobina suelta el oxígeno que traía. La hemoglobina es que lo transporta, tanto oxígeno como CO2. La hemoglobina suelta el oxígeno que traía y el oxígeno pasa un intercambio gaseoso, pero a nivel de tejido, pasa a la célula. Y la célula suelta CO2 que necesita botar, porque es desperdicio, pasa a la sangre y se lo carga. Entonces, la hemoglobina, cuando tenía oxígeno, se llamaba oxihemoglobina. Cuando se carga con CO2, se llama metahemoglobina. Y entonces esa metahemoglobina va a viajar hasta que en la vuelta le va a llegar otra vez, dar la vuelta y llegó al pulmón, y el pulmón llegó al alvéolo, en el alvéolo soltó el CO2 pasó, y los bronquios lo botan para afuera. O sea, resumiendo, hay dos tipos de respiración. Externa, que es la que ocurre a nivel de alvéolo, los pulmones, e interna, que es la que ocurre entre la externa ocurre entre capilar y alvéolo a nivel de pulmones. Y la interna ocurre entre capilar y célula de tejido a nivel tisular, a nivel de cualquier tipo de tejido. También se puede decir que la interna es a nivel de todo el resto del organismo y aquí es a nivel pulmonar. Esto es lo mismo. La respiración externa, el medio de transporte que es los glóbulos rojos y la hemoglobina,
y la respiración interna, que es entre sangre y célula. Y aquí es entre sangre y alveolo. Los pulmones son dos órganos esponjosos de color rosado que están protegidos por las costillas. El pulmón derecho, como me he dicho, tiene 13 lóbulos y el pulmón izquierdo solo tiene 2. Y algo que se lo olvida a ustedes siempre, históricamente. Los pulmones están recubiertos por una membrana fibrosa que se llama pleura. Le pongo la pregunta que la pleura recubre los riñones y me dicen que sí. No, la pleura recubre los pulmones, los protege. La pleura rodea los pulmones y los protege del roce con las costillas y de toda el roce con todo. Los pulmones tienen consistencia esponjosa, como de almohadilla, porque está formado fundamentalmente por los alveolos que están llenos de aire. Ya lo dije, antes que se me olvidara, el área entre los pulmones que va a contener a órganos como el corazón, el esófago, el timo, los vasos, este espacio se va a llamar mediastino. Mediastino. Este es el mediastino. Cuando un tumor de tejido linfático empieza por la cadena linfática mediastinal, antes era muy difícil de reconocer y la persona se moría porque aquí no se ve nada. Con la placa de tórax, con la placa de pecho, no se ve los nódulos inflamados del mediastino. Porque por aquí corre una cadena ganglionar bien importante. Ahora, gracias a Dios que tenemos CT scan, pues se pueden diagnosticar tempranamente los tumores linfáticos mediastinales. El problema es hacerse CT scan. Esa teoría de la gente de que mientras más se busca, más se encuentra, es un gran error. Mientras más se busca, más aparece, más te puede salvar la vida. Ahora podemos clasificar a la ventilación pulmonar. No confunda la clasificación de la respiración con la clasificación de la ventilación. La ventilación tiene dos momentos: la inspiración y la expiración. En la inspiración es activa y la expiración es pasiva. La inspiración es la entrada del aire a los pulmones. El aire entra activamente a los pulmones porque la caja torácica se dilata, porque los músculos se contraen, el diafragma baja, en las costillas y el esternón suben. Y la expiración es pasiva, en la salida del aire, y es al revés todo. Sube el diafragma y baja las costillas y el esternón. Breathing in y breathing out. Again, breathing in, el diafragma se contrae, se pone plano y desciende. Los músculos intercostales hacen que las costillas vayan hacia arriba y hacia afuera. Por tanto, la caja torácica se amplifica, hace una presión negativa y el aire entra. Hace presión negativa entre los pulmones y ala el aire para adentro. Por eso es que la inspiración es activa. La pasiva, el diafragma y los músculos intercostales se relajan y por tanto decrece el volumen de la cavidad torácica y los pulmones se reducen y el aire se expira, se bota. Aquí tenemos inspiration y expiration, exhalation and inhalation. ¿Qué pasa en la inhalación? La glotis está abierta. ¿Qué pasa en la exhalación? La glotis está cerrada. Quería explicarle rápidamente lo que era la bronquitis, algunas enfermedades. El hecho de que yo no esté dando por falta de tiempo las enfermedades de los diferentes sistemas no quiere decir que yo le pueda poner una pregunta
Acuérdense que estamos en línea, online. Cuando uno da clase online, uno puede mandar a estudiar cosas que no da. Hasta yo todo lo que pregunto se lo estoy dando. Inclusive estoy dando la materia de las preguntas de registración, que no tengo por qué darla, pero en aras de que a ustedes se les sea más fácil ese estudio, estoy incorporando materia de la registración, que a veces está un poco fuera del lugar, pero bueno. Entonces, a las enfermedades del sistema respiratorio me está faltando tiempo, de los sistemas me está faltando tiempo, pero eso no quiere decir que yo le pueda en cualquier momento mandar a estudiar enfermedades o hacer un software de enfermedades. Enfermedades del sistema respiratorio tenemos el catarro común, tenemos la bronquitis. Mire cómo se inflama los bronquios y el pus, el mucus, que cuando es alérgica no está infectado y cuando es infecciosa sí está infectado. El asma, miren el diámetro del bronquio normal y cómo se cierra el diámetro del bronquio cuando hay asma. El cáncer de pulmón. Bien, espero que les haya gustado en la clase de sistema respiratorio. Si les gusta, como dicen los youtubers, que yo no soy una youtuber, yo soy una maestra, pero a la maestra también le gusta que le digan, que le den like, que le comenten si les gustó el video y por qué. Tengan un buen día y que salga muy bien en la evaluación, y cualquier duda, como saben, aquí estoy para ustedes.